Florida National University. Un día con Berechi. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos aquí desde los estudios de Florida National University en la silla VIP con el doctor José Pérez y Sayonara Cantillo. Nuestro compañero continúa de viaje, no podemos estar juntos hoy, pero muy pronto estará de regreso. Y hoy me encuentro con nuestro invitado especial, el señor Ángel Sayón. Muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto estar acá. Un gran honor para nosotros, Ángel, que nos honres con tu presencia. Por favor. Ángel Sayón, de nacionalidad cubano-americana. En efecto, sí. Yo siempre he dicho que soy cubano de nacimiento, americano de corazón. Vine a este país cuando apenas tenía 13 años de edad, hace bastantes años ya. De alguna manera integrado, sin perder mis raíces en esta sociedad. Y para mí pues es una gran bendición el haber tenido la oportunidad de venir a este país y encontrar lo que no había en el mío, que es principalmente libertad, ¿no? El resto se puede cambiar y se puede modificar cuando uno tiene situaciones económicas, pero cuando no hay libertades, entonces ya la escasez es total. Es total. Ángel, ¿eres casado, soltero? Sí, estoy casado. Actualmente mi esposa es una dentista venezolana que está revalidando aquí en este país su licencia. Tenemos un niño, Diego, y de mi matrimonio anterior, 3 hermosas mujeres ya. ¡Wow, qué lindo! Que tienen 19, 26 y 27 años de edad respectivamente. Así que eso concuerda mucho con lo que llevo bastante tiempo acá. Tú sabes que tú eres muy querido en nuestra comunidad, conocido. Gracias. Y también te hemos visto en tu desempeño como profesional, reportero de unas importantes cadenas de televisión y de radio también. Bueno, mira, yo comencé en la Arquidiócesis de Miami cuando todavía estaba en high school. De jovencito. Es decir, en el departamento de comunicaciones, realmente, antes de empezar en la Arquidiócesis profesionalmente, hice los noticieros del high school, Miami Springs, que se daban clases de radio, de televisión principalmente. Y teníamos pues en todos los monitores de referencia de la escuela un noticiero que hacía la escuela, y yo lo presentaba con gran osadía porque mi inglés no era el mejor. Hoy por hoy tampoco lo es, porque hablo más español todo el tiempo. Pero en aquel entonces sí habían grandes dificultades, pero creo que las ansias de poder desarrollarme en las comunicaciones me permitió dar ese primer paso. Y luego, en la Arquidiócesis de Miami, comencé a producir un programa del padre Francisco Santana, se llamaba Raíces Cubanas, y luego comencé a colaborarles también en otros programas de radio y televisión. En aquel entonces hacíamos algunos para Radio Martí, y luego ya hice una trayectoria en las principales cadenas de radio y televisión hispanas de Estados Unidos, las que están basadas acá en Miami, como principales de ellas. Comencé en la radio, en WQA La Cubanísima, que por aquel entonces tenía en su frecuencia de FM, es decir, en la AM era Noticias y en la FM era Super Q. Y en la televisión comencé en el canal 51. Y de ahí pues entonces ya mi carrera trascendió con muchos años integrado en esos equipos. Por ejemplo, en WQA estuve alrededor de 5 años, luego pasé a Radio Mambí, que tenía Radio Ritmo. Estoy hablando de la radio porque entonces siempre hice radio y televisión al mismo tiempo. Hacía radio al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Me gustaba mucho y fue algo que innové como periodista activo, porque habían algunos presentadores del tiempo que tenían para aquel entonces programas de radio y hacían televisión presentando el tiempo en la noche. Recordando a algunos de ellos, Angelito Martín, el difunto Ángel Martín, Javier Romero también lo hizo. Sí, Javier Romero, muy conocido también. Lo hizo también Emilio Tayac, pero reportero yo puedo decir que fue el primero que comencé a hacer los dos al mismo tiempo. De hecho, yo las primeras transmisiones que hice, las hice con un radio, primero era una caja, luego era un walkie-talkie,
O sea que nosotros ni nos imaginamos. No. Cuando aquello sí era diferente. La primera oportunidad en la radio me la dio Agustín Acosta, en un programa que tenía, que Agustín actualmente trabaja también en una estación de radio local en actualidad. Agustín era el director de Super Q y tenía un programa comunitario que se llamaba Nuestra Comunidad, y yo quería participar en la radio. Ya venía de la arquidiócesis y él me dio esas oportunidades para comenzar a hacer los programas con él. Era un programa comunitario en una programación musical, lo que quiere decir que salían los domingos y demás. Un requisito de la FCC. Eran los dos trabajos a la vez, radio y televisión, pero también muchas horas y muchos días de dedicación, por lo que me estás diciendo. Correcto, ¿verdad? Y entonces ahí me interesé mucho más en la AM. A cualquier muchacho de mi edad le hubiera gustado más la FM, porque en la FM tú tenías los conciertos, música todo el tiempo, podías ser un DJ y tenías tu participación en la radio, en el aire. Pero a mí me gustaba las noticias, comencé a tomar clases porque de había más locución. espacio para las noticias, ¿verdad? No, porque me gustaba ser voz de causas y me gustaba contar lo que ocurría, y creí en algún momento que tenía el talento para hacerlo. Yo inicialmente quise ser sacerdote y la iglesia es sabia, y entonces me acuerdo que Monseñor Agustín Román dijo en algún momento, o me dijo en algún momento: mira, Ángel, tú ibas a ser un buen cristiano, pero jamás un buen sacerdote. Así que no te tenía destinado para otra cosa. Y entonces comencé en comunicaciones. Luego ya empecé en la radio, quería quería desarrollarme en la carrera de periodista. Comencé también a tomar las primeras clases de periodismo en UM. Y también locución con el difunto padre de Félix Sánchez. Félix Guillermo, el colega nuestro que trabaja en el 41 actualmente, que para aquel entonces trabajaba en Univisión, y su padre, con quien luego también trabajé en Televisión Martí años después, nos daba clases de locución. Y entonces ya al unísono mi carrera fue escalando. Terminé... Esto antes de llegar a la televisión, entonces estamos hablando de primero la radio, ¿verdad? Sí, la radio fue primero. Entonces tuve una colega en la radio en WQA, Mirna Sonora, que le dieron participación como directora de noticias del Canal 51, cuando todavía estaba en Hollywood. En Hollywood, aquí en la Florida, en Broward. Sí. Y entonces ella me llamó y me contrataron. Yo tenía un periodo de tiempo que no podía irme a otro medio. Me fui al 51, que ya para ese entonces vino de Broward hasta Hialeah, ahí donde estuvieron hasta el otro día en la 8. Que ya lo quitaron. Y ahí, pues entonces trabajé tanto en el local como en el nacional. Pero estuve como 13 años casi en Telemundo. En Telemundo. Te vimos. Los noticieros Ocurrió Así, luego pasé entonces a Radio Mambí mientras hacía noticias al mismo tiempo. Bueno, además, para mí era muy fácil. Sí. Era fácil porque tú tienes entonces, ya después vinieron los primeros celulares, que me acuerdo que aquellos eran lo que le decían los ladrillos. Muchos cambios, ¿verdad? Los ladrillos. En la tecnología, sí, la tecnología. Ya después pasamos que era Cellular One en aquel entonces. El vendedor de aquella franquicia de Cellular One, que después se convirtió en todas estas... O sea que has tenido, ¿verdad?, participado en las historias, en los cambios de locales, en gente que ha muerto, que está viva, que viene los... Claro, sí. Y entonces ese muchacho luego se convirtió en un prominente empresario que es dueño de una fábrica de uniformes, pero recuerdo que él traía aquellos teléfonos con cuidado, que los teléfonos costaban $700 y que el minuto costaba 25 pesos, gruesos, una locura. Entonces había que... Pero bueno, la primera asignación en radio me la dio Tomás Regalado, y me la dio porque yo le dije a Agustín que quería irme a la radio, y entonces ahí estaba Tomás Regalado y Tomás decía: fue usted, y ellos me dijeron que sí, que podía empezar. Y yo entendí que podía empezar a aprender. Más me dijeron: esta noche hay una protesta en Coconut Grove, ve y transmite. O sea, que eso era todavía como transmisión. Y le bueno, mira, yo lo que quiero es, no, pero nosotros te hemos escuchado y tú lo puedes hacer. Ve y transmite.
Si tú crees que tú estás listo hoy. Y yo fui y lo hice. Luego, la primera oportunidad que se presentó fue técnica y no en el aire. Y yo no soy muy hábil para las cosas técnicas. Puedo decir dónde están los botones y a dónde darle, pero tocarlo es otra cosa. Y entonces me dieron aquella asignación de llevar a cabo técnicamente el noticiero, que era el Radio Reloj. Una responsabilidad fuerte. Con una consola que tenía no sé cuántos 54 botones. Canales, tenía 8 tracks cuando aquello, y ahora la gente no sabe ni lo que es 8 tracks, los reel to reels y 2 estudios. Todo. Y me tuve que aprender aquello de memoria, porque eso es algo que, ¿Y en qué tiempo te que siempre digo a la gente que debe aprender. Que el consejo que me dieron es, lo importante es estar dentro, ya luego tú tomas la vía que tú quieres, y esa fue la manera de entrar. Me decías que ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te tomó aprender todo ese mecanismo? Eso lo tuve que hacer en 2 días. ¿En 2 días? Sí, en 2 días. Batiste un récord. En 2 días tuve que hacer aquello, de aprenderme la parte técnica esa. Pero bueno, eso lo hice temporalmente. Pero tú tenías una base, ¿no? Sí, claro, de edición, en la diócesis, sí, pero no aquello era para que te pusieran aquello era muy complejo. Aquello era como, no sé, volar un drone y luego montarte y pilotar un avión. Sí, aquello sí era en verdad, y era un noticiero de 4 horas. Y entonces nada, ya más adelante tuve parte de mi carrera, gran parte de mi carrera en Telemundo y en el Canal 51, en el local y en el nacional, mientras hacía radio al mismo tiempo, que una vez más llegaba las noticias, y yo, a diferencia de mis colegas que tenían que esperar el noticiero de las 6 o de las 11 en aquel entonces, yo podía transmitir en cuanto llegaba la escena. Sí. Y a mí me ayudó, y eso fue una estrategia que elaboré desde un principio, porque las personas que, por ejemplo, estaban escuchando radio, sabían que cuando llegaran a la casa yo iba a tener esa noticia. Entonces buscaban en la televisión, y eso me ayudó a conservar mucha audiencia. Y cuando una persona, ¿cuántas horas le toma? O sea, nosotros nada más sabemos cuando estás presentándote, claro. Pero ¿cuántas horas le toma una persona prepararse, o es inmediato? Cuando ustedes salen tienen que estar mucho tiempo antes en el estudio. Por eso me gusta tanto la radio, porque la radio tiene el poder de la inmediatez. Pero en la radio, las noticias que a mí me gusta hacer, que son las de el suceso en ese instante, sí. Hay que transmitir en vivo. Entonces tienes que tener un poder de descripción, tienes que desarrollar y trasladar con tu narración, sí, al oyente, a la escena, claro, donde está, sí. En la televisión. Y en poco tiempo y todo. Las personas dependen de lo que ven, y uno depende más de lo que puede mostrar, porque muchas veces tú quieres decir que la señora, al conocer que su hijo murió, rompió en llanto. Pero yo la vi, y el camarógrafo no me la pudo filmar porque estaba en otra parte, estaba filmando otra cosa. Entonces, hay limitaciones, pero en la radio es diferente. Y claro, están las producciones más elaboradas, que son las de la transmisión y postproducción, es decir, ir a recopilar una serie o transmitir en vivo la escena. Yo siempre me he especializado más en transmitir en vivo. Por eso la mayor parte de mi carrera fue ir a la escena de los hechos. Y aunque no fuera un suceso de inmediato, siempre me mandaban para que fuera y presentaran en el sitio, y me asignaban, ok, en la mañana ocurrió esto, y yo iba y lo presentaba en la tarde, pero ya presentaba un reportaje en el medio. Y Ángel, yo te veo con esa pasión, eres muy osado, lo estamos viendo, y yo quisiera saber desde cuándo, de niño, de dónde te despertó eso. ¿Cómo era tu niñez? ¿Hacías algo de eso jugando? Tú sabes que casi siempre cuando tenemos un talento lo desarrollamos. Mi padre me lo inculcó mucho, sobre todo el conocimiento universal, por las limitaciones que habían en las comunicaciones en Cuba. El que escuchase una radio que no fuera la controlada por el gobierno podía tener problemas. Sí. Mi padre me trajo siempre radios para que yo pudiera escuchar La Voz de las Américas, me traía libros de selecciones para que conociera un poco más o conociera lo que no tenía acceso dentro, y eso me llamó poderosamente la atención. Me apasioné porque encontré un alimento a mi hambre de saber, de conocer,
y entendí que lo podía hacer de la misma manera, que podía transmitirlo. Y también, bueno, todos sabemos que ganaste el premio Emmy. Eso es un premio muy importante porque es a la excelencia dentro de la industria. Para mí fue de gran satisfacción cuando yo recibí mi premio Emmy. Las reglas del juego eran totalmente diferentes a las actuales. Sí. Nosotros competíamos con los medios en inglés. Wow. Y yo puedo decir, y a veces que lo confieso, ¿no? La modestia no es mi mayor virtud, que eran titanes los que estaban del otro lado. Yo encuentro que uno de ellos era Ricardo Brown, a quien admiro tremendamente y sigo como ejemplo de un periodismo sensato, si tú como veraz, lo dices. Y él estaba ahí, él estaba entre los nominados y vino y me dijo, oye, de verdad que te lo mereces. Sí, fue una reyerta que hubo y fue una transmisión en vivo. Era Spot News, la categoría Spot News, y los nominados estaban en los canales americanos y el único que estaba en el canal en español era yo, que lo gané con el canal. O sea, que el único 51. Que representó el canal hispano eras tú. Bueno, entre los nominados para esa categoría, porque sí, eso es por categoría. Todo el mundo sometió, todo el mundo envió lo que ellos consideraban que podía ser merecedor de un premio. Y hubo muchísimas, como suele ocurrir, claro, solicitudes de que, mira, pero entre los que escogieron a los de inglés y me escogieron a mí. Luego hubo un caso que siempre me gusta involucrarme directamente en lo que hago, porque a veces que uno delega y las cosas no terminan como uno espera. Sí. Y yo hice con la participación, la colaboración de una productora, Leticia Herrera, y un camarógrafo, Reinaldo Martínez, y un editor, excelentísimos los tres. Hicimos un research de lo que pasaban los inmigrantes cruzando ilegalmente las fronteras de Centroamérica. Wow. Y nos fuimos a El Salvador y cruzamos todas las fronteras ilegales. Es decir, primero nos sentamos, escuchamos toda esa trayectoria y llegamos a los Estados Unidos. ¿Y era peligroso? Sumamente peligroso. Le llamamos el viacrucis de un inmigrante. Sí. Ese era un material digno de un Emmy. Lo que pasa es que una señora que estaba en el departamento de promociones, que se encargó en ese entonces, no sé por qué razón, de hacer las presentaciones a la academia, sí, para que considerase el material, y eso, que era una serie investigativa, lo colocó como un Spot News y lo descalificaron por haber sido puesto en la categoría que no correspondía, porque no lo podía ni siquiera considerar, porque eso no era. Te ponen categorías. Claro, si te ponen categorías, tú puedes ser Spot News, ser investigativa, interés humano, yo no sé ni cuántas tienen ahora, pero en aquel entonces habían esas 7. Y aquello, pues, sobre todo por el trabajo que hizo el equipo con el que participé y por los protagonistas de la historia, que yo creo que se debieron haber llevado la mejor parte de que reconocieran el sacrificio que hacían por buscar el sueño americano. Pero esas fueron... Algo como también lo que están viviendo hoy. También. ¿Verdad? Y ahora, bueno, ya vimos esa faceta de periodista, pero también tienes otra faceta que nos interesa mucho, que ahora también eres jefe de protocolos y también de comunicación, que viene relacionado todo lo que con pasa lo mismo. Es que cuando... Viene relacionado con lo mismo. Claro, cuando yo... Estuviste aquí en Miami como jefe de protocolo, ¿verdad? Y de comunicación, trabajando. Eso se trabaja directo con el alcalde de la ciudad. No, se trabaja con la administración. Y los representantes también. El alcalde y el legislativo, que son los comisionados. Los 5 comisionados. Sí, en la ciudad de Miami 5, correcto. Esa posición quedó vacante al año del alcalde regalado tomar posesión a la ciudad de Miami, y él me llamó. Había algunos asesoramientos que habían que hacer allí, luego me llamó, para que le hiciera recomendaciones en acercamientos que querían hacer un poco a la comunidad, y luego me llamó el administrador de la ciudad de Miami. Antes también había hablado
con algunos comisionados en proyectos que estábamos realizando para acercar a la comunidad a los gobiernos. Y entonces me llamó el administrador y me dijo que ellos tenían, el administrador es Carlos Migoya, que actualmente es el CEO del Jackson, y él me dijo con Larry Spring que querían a un periodista en esa posición y que tuviese una buena relación con la comunidad hispana mayoritariamente. Porque te conviertes en un funcionario sí, de no confianza. Electo, correcto, un funcionario no electo. Entonces, sobre todo con experiencia, que es lo que yo buscaba. Que es lo que ellos quieren. Porque sí, y eso sí les quedó muy claro a ellos, ¿no? Que mi integridad como periodista no le iba a comprometer en absolutamente nada, porque mi función no era hacerle propaganda a ninguna campaña, ni tampoco jamás me lo pidieron. Sino acercar un poco más el gobierno en su contenido a los residentes y eso se logró. Entonces sí, ahí porque planificas, organizas, ejecutas. Correcto, sí, es una especie de producción. Y trabajando para el bienestar común de la comunidad, claro que sí. Ahí cuando comencé era radio y televisión y las transmisiones en vivo, que el departamento estaba dividido en esta parte técnica y la otra editorial. Luego lo unieron y me lo dieron, es decir, me lo asignaron en un mismo presupuesto, radio, televisión y comunicaciones, que son comunicados de prensa, y luego entonces me añadieron, además de director de comunicaciones, el cargo se convirtió en jefe de comunicaciones y director. O sea, tú cogiste la totalidad del área, ¿verdad? Sí, jefe de comunicaciones y director de protocolo. Sí. Luego me hicieron también director ejecutivo del Mayors International Council, y luego estuvo a cargo de estos departamentos que yo dirigía, el departamento de Public Record, que eso sí es complicadísimo. Pero bueno, sí, en las primeras tres, cosas importantes, muy lindo. Las primeras tres se combinan, porque las comunicaciones iban de la mano con protocolo. Protocolo está encargado de los recibimientos a dignatarios. Por ejemplo, nosotros recibimos y yo presenté en el Hotel Mandarín a los actuales reyes de España, sí, que cuando aquellos eran los príncipes de Asturias. ¿Qué te puedo decir? Al presidente de Colombia, al expresidente de Colombia, a Álvaro Uribe, a Santos, a los presidentes mexicanos. Unas misiones bien importantes y de responsabilidad. Tuvimos, sí, y sobre todo porque Miami es en la mente y en la realidad muchas veces, aunque no siempre, la puerta de las Américas. Y entonces había que mantener ese sentido que tenía y el contexto de una fuerza política hispana en los Estados Unidos que tenía como base esta ciudad y que además podía representar perfectamente bien los intereses del resto de América Latina. Así que había muchísimo, aunque muchos países europeos también participaron con nosotros en eventos internacionales. Entonces, protocolo daba los reconocimientos, las llaves de la ciudad. Como hace poco en Medellín, que lo hicieron. Correcto, sí, que ahí es... Ahí estuve en el Hilton, que también tú... Sí. Nos diste. Y entonces la ciudad de Miami hacía estos reconocimientos a través de protocolo, con las asignaciones de días para conmemorar también causas que son de interés local y nacional. También reconocimientos a empresarios, a personalidades. Nos ocupamos de darle forma. Toda la organización. Las banderas, cuando pueden estar a media asta o deben de estar, o tienen que estar a media asta, cuando tienen que estar izadas en su totalidad. Había que supervisar muchas cosas. Detalle, sí. Muchísimos detalles. Las presentaciones, el podium, el equipo técnico que iba. Imagino y hacía movimiento. bastante grande. ¿Y trabaja mucha gente para organizar eso? Está supuesto que trabajen me imagino, ¿no? en diferentes departamentos, pero esto terminó siendo el departamento nuestro, al cual se integraron los otros departamentos. Y sí, también en el área que ustedes están haciendo, que estuve viendo de hermandad, pero de internacional, pero entre ciudades, ¿verdad? Que me estabas comentando. Sí, correcto. Ahí
Hay mucho desconocimiento realmente en la actualidad de qué es un acuerdo de hermandad. Sí, me gustaría y de qué es un acuerdo de amistad. Y eso está regido por una entidad internacional que se llama Sister Cities International, a la cual hay que suscribirse y hay que darle seguimiento porque es totalmente irresponsable. O sea que para entrar ahí como se ha hecho muchas veces en otras ciudades de Estados Unidos, acuerdos, entre comillas, que son nada más para la foto. Nosotros no hicimos nunca acuerdos para las fotos en la ciudad de Miami. Nosotros hicimos acuerdos a los cuales se le dio seguimiento para incentivar el comercio entre dos países, para beneficiar tanto a los de allá como a los de acá. Se llevaban a comitivas de empresarios interesados en hacer inversiones en otros países y se traían acá también por igual. Intercambio comercial. Entre los muchos que hicimos, que recuerdo en México, por ejemplo, en Yucatán, en Mérida, donde hubo un hermanamiento, y en Acapulco también, un hermanamiento en Mérida, en Acapulco hubo un acuerdo de amistad. La aerolínea Aeroméxico incrementó sus vuelos basados justamente no solo en la promesa, sino en los logros que se obtuvieron a raíz de esos intercambios, donde, por ejemplo, la industria pesquera, de la cual dependemos mucho acá, se benefició porque era información que, aunque parezca increíble, mucha gente la desconocía, que estaban iniciándose y comenzaron a comprar. Bueno, que tú hables de eso. Muchas personas pues no se entiende como tú dijiste. Sí, hay que actuar responsablemente. Uno no, y eso es algo que yo siempre y eso le da mucha importancia a nuestra ciudad, mucho poder en el ámbito pues empresarial y comercial, ¿verdad? Y ahora yo quisiera que nos hablaras un poco de tus proyectos futuros. Mis proyectos siempre están vinculados al presente, y te lo digo porque yo no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Muy bueno. Estoy manteniendo una plataforma digital, integrando a mi comunidad de origen, a los cubanoamericanos, en una especie de comunión, con cosas que nosotros tenemos muchas nostalgias. Nosotros vivimos lo que dejamos y se lo traspasamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero en la comunidad cubana, a diferencia de muchas otras comunidades, por criarse los hijos y los nietos, es decir, con sus abuelos, tú le dices y a mí me ha pasado muchas veces, a un muchacho que puede que tenga 30 años, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Cuba. Ah, qué bien, ¿y de qué parte de Cuba? Sí, lo dice. Bueno, yo de Matanza. ¿Y dónde naciste? Bueno, en el Mercy. Sí. Yo digo, tú no eres de Matanza, tú naciste aquí. Pero yo soy cubano. Mira, y eso es algo que yo quiero conservar de mi gente. Se sienten orgullosos de sus raíces. Cubanos. Yo tengo muchas sangres que se mezclan en mis venas. Mis padres son hijos de inmigrantes en Cuba. Mi padre, su papá, mi abuelo, era un polaco que fue a Cuba en la Segunda Guerra Mundial, hebreo, judío practicante, y mi abuela, por parte de padre, una austriaca de igual manera, judía practicante, que fueron a huir a Cuba cuando la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo, por parte de madre, es un español que fue a Cuba durante la Guerra Civil. Que las raíces no son puras cubanas. Y mi abuela, mexicana de Yucatán. Así que la nación es una. No, lo que hay ahí es un arroz con mango. Pero bueno. Pero qué lindo. No, pero claro. Mira, y te lo digo porque yo no quiero perder esa responsabilidad que entiendo que también es mía. Yo no quiero. Cuando yo una vez fui en el Vía Crucis del Inmigrante, esa historia que se hizo durante una semana, caminamos, montamos autobuses, de todo, sí, fuerte. Pero a mí me dolió mucho que mi camarógrafo, seguramente si lo ve se acuerda, que tenía un aspecto por el color de su tez y de su cabello, es mexicano. Es mexicano. No, cubano, es cubano. Cubano. ¿Te parece un mexicano?
¿Sí? Oye, lo maltrataron terriblemente, ¿sí?, en la frontera. Solamente por su apariencia, por su aspecto físico, y lo maltrataron. Wow, pero lo maltrataron, lo discriminaron. Sí. Pero ¿quiere que te diga más? Lo discriminaron los mexicoamericanos. Eso es lo más triste. Que eran policías de inmigración allí. Siendo mexicano. Y se lo dije, estás humillando a tu propia hija, más sin razón ni motivo, porque al final él es tan americano o más que tú, y es verdad, porque este muchacho es ciudadano americano, era ciudadano americano. Y eso es algo que yo no quiero venir con nuestra gente. Y mira, era de Cuba, de Cuba. Yo no quiero... Que tenía el aspecto de México. Y sí, con pero todo bueno, eso, ellos no tuvieron en cuenta. No, es que lo trató mal porque se creía que era un mexicano. Pero además, aunque fuera un ilegal, le pudo haber dado un trato humano, con cortesía. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Que yo estoy seguro que no va a pasar. Pero si en algo uno puede aportar, porque es como el ejercicio. Si tú no ejercitas el músculo, esa es la esencia. Se te pone flojo y después no hay que lo levante. Y qué bueno que resaltaste esto, porque lo estamos viendo en muchas etnias latinoamericanas que tienden a rechazar las raíces. Y eso hace los focos de discriminación. No, claro. Y además, lo que pasa es que tú nunca vas a terminar siendo quien tú quieres ser y dejaste de ser quien de verdad eres. Es verdad. Porque al final de la jornada, aquí hay que respetar a las personas por lo que son. Yo lo hago, o yo recomiendo eso. Respeta a quien es por lo que es, ¿no? Pero no niegues tu origen. No te sientas avergonzado. No, al contrario. Celebra las tradiciones de tu familia, de donde quiera que vengan. Yo comparto con todas las etnias que hay en esta comunidad. Nosotros somos y la disfruto. Y me gusta conocer de que las personas están orgullosas de sus raíces. De sus raíces, y compartir, aprender de la cultura, del folclore, gastronomía. ¿Y cómo te gustaría llevar este proyecto a la comunidad? Estoy involucrado en una serie de proyectos que se están uniendo ahora para hacer ese reconocimiento, para destacarlos, para que se conozcan o se reencuentren. Sí. Porque yo tuve experiencias con personas de origen cubano en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el Vía Crucis ese del inmigrante, el hombre que cruzaba a las personas en las balsas de los neumáticos en un río entre Guatemala y México, había un rollo con que si quería vender, es decir, alquilar en una cantidad exuberante las balsas, y yo averiguo que no, hombre, pero pues yo necesitaba como 4 balsitas de esas para hacer el estándar, ¿no? Para recrear un poco. Por aquí cruzan lo que hace uno en los noticieros. Entonces uno tenía que ir con las luces, el otro con el camarógrafo, el otro el productor, y en esta yo con el micrófono. Y aquel hombre me quería estafar. Le dijo la productora, ¿no? Le dije, ¿qué? Nada. Voy para allá y empiezo a hablar con él y dice, tipo, ¿pero de dónde tú eres? Le digo, ¿de Cuba? ¿Pero tú viniste de Cuba, saliste aquí? No, chico, vivo en Estados Unidos. Dice, oye, yo también soy cubano. Le digo, oye, pero conmigo no inventes. Y entonces después me dijeron, pues yo te la regalo. Yo le digo, tampoco así. Yo no la estoy pagando, pero lo justo. Bueno. Esos son los momentos buenos. Y después compartimos con ellos en su casa. Mira ese extremo, ahora mira el otro extremo. Cuando fui al Vaticano, y también yo tuve ahí una experiencia con su santidad el Papa Juan Pablo II cuando vino a Miami, que yo fui. Después de rogarle a la radio que me dejara, porque era un muchacho, participar sí, yo tenía otro tipo de asignaciones, yo tenía noticias policíacas y yo quería participar en la cobertura de la visita al Papa, pero había repartido todas las asignaciones y yo entonces dije, no, pero yo voy a entrevistar al Papa, ay, por favor, eso no, y al final no lo creyeron, pero al final me dieron la oportunidad y me disfracé de muchacho de coro, era un niño. Vaya, no tan niño, pero estaba en el grupo del coro. Además, yo venía de la iglesia, conocí al cura. El cura se llama el padre José Luis Menéndez, que el otro día me dijo, este sí es el típico cubano, se mete por el hueco de una aguja. Estábamos en una misa. Y el cura me dijo, ¿qué estás aquí? Angelita me dice, ¿qué estás aquí? Y le digo, no me eche para adelante. Y entonces yo tomé las declaraciones del Papa. Bueno, luego, años después, cuando Fidel Castro va al Vaticano, yo voy a cubrir... él fue a una cosa de la OASI, no me acuerdo, una organización internacional de Naciones Unidas. Y aprovechó y el Papa lo invitó para que fuera a Vaticano. Y a mí me enviaron tarde y no teníamos credencial.
Y cuando llegamos ahí, que aquello es una seguridad, pero inmensa. Extrema, me imagino. Nos dicen ahí en la rectoría, en la oficina de prensa, que no era posible. Entonces yo le digo que me lo tuve y empezó una discusión. Esta gente siempre, tipo, ¿de dónde tú eres? Y yo, de Cuba. La misma historia de... Y me dice, no, espérate. Y me dio una credencial. No, y me la dio. Mira lo que y es la me dio unas diferencia credenciales de la RAI, que es como Fox o NBC o CNN aquí, allá en Europa. Y nosotros tuvimos mejor acceso que nadie a aquella cobertura. Entonces eso de que si tú eres de una nacionalidad, tienes que ayudar a tu gente, yo creo que eso es algo que no podemos perder. Y si tú eres hispano y puedes ayudar a un hispano, igual lo tenemos que hacer. Mira la satisfacción que tú sentiste. Un cubano, eres cubano, y sintió el respeto por su raíz, y aquel se fue discriminado, se fue todo triste, y no lo ayudó. Claro, y en contraste también te cuento que en ese mismo, en esa misma cobertura, yo te puedo decir que uno de los pueblos más generosos que yo conocí en esa trayectoria fue mexicano. Sí. Que a diferencia de aquellos que están del otro lado, que ahora se creen americanos, o de los que malgobiernan y están envueltos en corrupción, del país es otra cosa. Son gente que ayuda con lo poco que tiene y le brinda el que comida pasa para acá cambia, la mayoría. No todo. Pero aquel en particular que me llamó la atención y es lo que no quiero ver, por eso lo destaqué. Puede ser también el trabajo que maneja. Sí, yo he encontrado aquí y he trabajado con muchas personas de origen mexicano. De hecho, en los hermanamientos que hicimos con México, en Yucatán, tuvimos una experiencia formidable con el consulado. Son personas que no tienen ese sentir del amor. Y bueno, Ángel, de verdad ha sido un placer. Me hubiera que cómo te contactan, cómo las personas pueden llegar a ti. Yo soy bien activo en las redes sociales. Pregunta, yo soy bien activo en las redes sociales y mi email es bien facilito. Es angel@sayon.com, Sayon es Z-Y-O-N. Sí. Ahí me pueden encontrar, y en las redes sociales igual estoy como Ángel Sayón en todas ellas. Y con gusto, yo contesto, cuando tengo muchos mensajes, me demoro un poco, pero lo hago. Bueno, gracias Ángel por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y nos despedimos desde los estudios de Florida National University. Gracias a ti. Aquí en la silla VIP con el doctor José Pérez y Sayonara Cantillo y nuestro invitado, Ángel Sayón. A mí antes en la escuela los muchachos para molestar me decían Sayonara. Ay, mira, eso es lo que falta. Ese es el postrecito. Yo sabía que iba a salir con algo. Entonces yo también digo Sayonara.